J01B. Muy bien, aquí nosotros nos vamos a fijar en el rótulo del ejercicio, donde nos va a indicar que se muestren los productos pertenecientes a la ciudad de Arequipa, pero tomándose en cuenta que los datos van a estar dentro de la hoja llamada ejercicio de introducción A, lo que habíamos resuelto la sesión anterior. Muy bien, entonces la hoja ejercicio 01B está fundamentada en lo que tenemos como datos en la hoja 1A. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí ya tenemos una resolución. Aquí ya sabemos que son 7 valores los que nos deben salir. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a copiar estos 2 valores que corresponden, en este caso, a la tabla de criterios. ¿Ya? Los vamos a copiar. En la hoja 1B, miren, ¿dónde yo pegaría ello, profesor? En este caso, yo podría tomar la decisión de pegarlo por aquí, en alguna zona donde esté libre, ¿no? Pero, ¿cuál es el detalle? Vamos a darle otra forma de trabajar también de acuerdo a la ventana de avanzadas. Y si recuerdan, el ejercicio 1A se hizo manteniendo la misma posición, filtrando sin mover a otro lugar. Ahora, si yo necesito la 1B, mismo tipo de ejercicio, pero no me ha dado esta zona. Entonces yo les estoy mencionando, nosotros podríamos copiar y pegar y hacer el proceso aquí, pero en ninguna parte del ejercicio me ha dicho eso. Entonces voy a presionar Control Z, si lo han copiado ustedes igualmente, Control Z. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Simplemente aquí vamos a llenar la ventana del avanzado. Pero en la hoja anterior vamos a preparar nuestros datos. ¿Ya? ¿De qué manera? Te vas a ubicar en cualquier celda del área correspondiente a los resultados que filtraban solo los productos pertenecientes a Arequipa. ¿Ya? Te vas a ubicar en cualquier celda, cualquier cabecera, si es posible. Te vas a ir luego a la ficha datos. Bien, en la ficha datos vamos a trabajar con el grupo ordenar y filtrar y le vamos a dar uso a la opción del borrado. Recuerden que cuando es un filtro básico donde las cabeceras tienen flechita desplegable, entonces se puede hacer el borrado en bloque. Pero aquí, si utilizamos el borrar, miren, igualmente te restablece la zona que se estaba trabajando. Muy bien, entonces me ubico en una cabecera cualquiera de la hoja ejercicio 1A y le doy clic a la opción del borrar que está en la ficha datos, grupo ordenar y filtrar. Muy bien, una vez que hagamos ello, a ver, vamos a seleccionar las 2 celditas que son nuestros criterios y se van a fijar ustedes en el cuadro de nombres. A ver, me van a indicar si notan en el cuadro de nombres la ocurrencia de una palabra como es criterios al momento de seleccionar estos 2. Fíjense en la barra de el cuadro de nombres y verifiquen que diga la palabra criterios. Y está correcto, Marco ya se dio cuenta que sí está esa palabra, Ada también. En lo que los demás verificamos, la pregunta sería, profesor, ¿pero por qué sale esa palabra si yo no recuerdo que en la clase anterior hubiéramos nosotros colocado algo aquí? Automáticamente, cuando se ejecutan los filtros avanzados, automáticamente el hecho de en una determinada zona sacarte un resultado hace que algunos rangos se creen de manera automática, como es el caso de esta palabra criterios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar, vamos a hacer que esto desaparezca, muy bien, para nosotros darle un nombre de rango. Entonces, ¿cómo hago ello? Mira, me voy a dirigir a la ficha fórmulas, ¿ya? Me voy a dirigir a la ficha fórmulas. Dentro de la ficha fórmulas van a buscar ustedes el grupo llamado nombres definidos, muy bien, nombres definidos, y dentro van a ver que existe una opción llamada administrador de nombres. Ficha fórmulas, grupo nombres definidos, al centro más o menos, administrador de nombres. Muy bien. Si ingresan al administrador, justamente aquí se pueden dar cuenta de la existencia de los nombres de rango que puedan haber sido creados. Como les indico, por ser tema del filtro avanzado, en el filtro avanzado, solito,
puede crearse el rango llamado criterios o también un rango llamado área de extracción. Por ahora nos está saliendo el primero de ellos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo vas a seleccionar y con el botón de la parte superior lo vas a eliminar. Bien, miren que tienen aquí 3 botones. Nuevo, modificar, eliminar. Van a usar eliminar. Al indicarle eliminar te va a pedir una confirmación. Aceptas nada más. Muy bien, aceptas nada más. Disculpe, buenas ¿Listo? noches, profesor. Era fórmula. Estamos ingresando a la ficha fórmulas, buscando el grupo de nombres definidos, ingresando al administrador de nombres. El rango llamado criterios, lo seleccionan, lo eliminan, les va a mandar una confirmación, aceptan la confirmación para poder eliminarlo y cierran la ventana del administrador. Muy bien, probablemente en criterio de manejo Excel básico, justamente manejar el administrador de nombre de rangos es parte de ese nivel. Muy bien, y a veces ya cuando lo necesitamos utilizar, así como ahora se me han presentado ese rango que yo no sabía por qué, entonces simplemente lo eliminamos. Muy bien, de tal manera que al eliminarlo ustedes puedan seleccionar estos 2 elementos, fijarse en la barra para el cuadro de nombres y ahora deja de decirte criterios y debe decirte J2. Bien, deja de decirte criterios y ahora debe de decirte J2. ¿Por qué? Porque desde fórmulas, nombres definidos, administrador de nombres, hemos borrado lo que es el nombre de rango. Bien. ¿Hay otra forma para poder borrarlo, profesor? No. En este caso necesitamos la ventana del cuadro de nombres. Muy bien. No es que aquí yo simplemente borre la palabra y por eso ya lo borré. No. Muy bien. Entonces me indican, por favor, si ya lo tenemos borrado. La manera más sencilla también de verificar, si ya has utilizado la ventana de el administrador de nombres de rango, ahora debes verificar que en el cuadro de nombres, aquí en esta casillita que es un desplegable también, diga J2. ¿Listo? Profesor, administrador de nombres, hay una opción donde dice eliminar. Hago clic en eliminar. Estamos utilizando una eliminación y aceptar cuando se salga la confirmación. Ah, ok. Ahora, Ya, vamos a profesor. tener estos 2 todavía seleccionados, ¿ya? Vamos a tener estos 2 todavía seleccionados. Y aquí donde dice J2, ustedes ahora lo van a borrar y van a escribir un nombre. De preferencia que sea tal cual yo les voy a escribir. Le vamos a colocar TC subguión 1A, Enter. ¿Ya? En el chat se los replico, TC subguión 1A, Enter. Recomendación. Cuando ustedes utilizan en este caso el administrador o la forma para crear nombres de rango, desde aquí es lo más sencillo. Para crearlo, para eliminarlo, como lo hemos hecho desde fórmulas, ingresar en nombres definidos el administrador. Pero para crear es directo. Tú seleccionas y te diriges al cuadrito de nombres. Le colocas un nombre, pero ¿por qué le colocas subguión, profesor? Porque si tú le colocas un espacio, no te va a dejar avanzar, te va a bloquear. No permite que ingreses espacios. Si ingresamos el subguión, es más sencillo. Bien, ahora, recuerden que al escribir el nombre que uno considere pertinente, por ahora les estoy recomendando TC por tabla de criterios 1A por la hoja que es 1A, Enter. Y verificamos que el rango se ha creado desplegando aquí al costadito dando un clic. Puede haber una flechita o como ustedes están observando, factor máquina. Si esto se te pone blanco, no hay problema, pero fíjate que a esa altura había una flechita. Entonces tú desplegas y van a fijarse, dentro debe estar TC1A. Muy bien. Reitero, no le vayan a colocar un espacio para representar al espacio. Estoy colocando justamente el subguión. Muy bien. Y de igual forma, miren, tenemos aquí un área de datos. Vamos a seleccionarla. Ya, vamos a seleccionarla. Este es el área de datos principal. Le voy a asignar un nombre también. ¿Sí? Selecciono
Aquí donde dice B6, borro B de bueno 6 y le voy a colocar BD subguión 1A. Enter. Bien, BD subguión 1A. Enter. Tengan en cuenta, ya, tengan en cuenta, BD por base de datos o por más que nada identificar el área principal. Bien. Y en el otro caso, TC más que nada por la tabla de criterios. Necesitamos esas dos cosas, área más grande y área pequeñita. ¿Correcto? Si ustedes desplegan la flechita en el cuadro de nombres, a ver, verifiquen, deben tener BD subguión 1A y TC subguión 1A. ¿Correcto? Verifiquemos por favor si tenemos ambos. Muy bien, Shirley, correcto. Si tú has escrito pero no lo miras, lo más probable es que has llegado a escribir pero no has presionado el Enter. Muy bien. Y la selección, si fue estos dos, es el TC y toda la zona de datos que estamos trabajando, BD subguión 1. Bien, si lo vamos teniendo, ahora van a fijarse en la hoja del 1B. ¿Ya? Van a fijarse en la hoja del 1B. Y se van a ubicar en la primera celda que tenemos de acuerdo a este formato que nos están brindando. En la primera celda. Bien, ¿dónde jalábamos el avanzado? Desde datos y avanzadas. Bien, datos avanzadas. El ejercicio 1A estaba resuelto en base a esta primera ubicación, que te filtrara, pero en el mismo lugar donde estaban los datos. Bien, ahora esta solución va a estar con la segunda opción, copiar a otro lugar. ¿Por qué? Porque en esta hoja ustedes no miran ni el área principal, el área más grande con datos, ni el área auxiliar, que es la tabla más pequeñita, donde hacemos un criterio. Entonces, ese es un indicador para tener en cuenta que lo haces copiando a otro lugar. Bien, entonces primero datos avanzadas y activas la bolita de copiar a otro lugar. Luego, rango de la lista. Rango de la lista es el área principal, el área más grande. Entonces aquí debe ingresar BD subguión 1A. Por base de datos te mencioné, es el área principal, la más grande. Bien. Segundo, rango de criterios. Por la propia palabra que aquí dice criterios, me voy orientando. Vaya, yo había creado un rango que se llamaba TC, por tabla de criterios. Entonces, ese entrará aquí, TC subguión 1A. Y copiar a dónde, te ubicas aquí y vas a seleccionar, ya vas a seleccionar la primera celdita para que a partir de esta celda nos vaya a devolver el resultado. Muy bien. Entonces, reitero, te ubicas en la primera celda, datos avanzadas. Activas copiar a otro lugar. Primero, la zona de datos más grande, BD1A. Segundo, la zona más pequeñita o auxiliar, PC1A. Copiar a donde me ubico y selecciono la celda de comienzo en esta hoja donde me han dejado el formato. Bien, si presiono aceptar, miren ustedes, tienen también otra forma de cómo poder darle solución al mismo ejercicio. En el ejercicio 1A, filtrar en el mismo lugar. En el ejercicio 1B, copiar el resultado a otra zona diferente. Muy bien. Ahora, entre lo que va saliendo, correcto, Misael, ¿cuál va a ser el detalle? ¿Por qué los nombres de rango les estoy haciendo colocar? Porque quiero evitar que al momento de nosotros llenar la ventana de avanzado, aquí nosotros, ya, yo podría marcar esto, pero los datos, profesor, no están en la hoja. Entonces hubieras tenido que ubicarte en la hoja anterior y seleccionar su área, igual para el rango de criterios.
En el copiar A tenías que regresar a la hoja del 1B. Entonces, ¿qué es lo que estoy evitando? Estoy evitando cambiarme a cada rato de hoja a través de la ventanita. Entonces, antes de llenarla, preparo mis datos. ¿Cómo los he preparado? Un nombre para el área auxiliar y un nombre para el área principal. De tal manera que después simplemente he llenado la ventana de avanzado, copiando a otro lugar y colocando los nombrecitos sin moverme, ¿ya? Sin moverme a cada rato de hoja. Simplemente ya este último dato sí seleccioné en la propia hoja donde comienza. Bien, esa es la intencionalidad. ¿Listo? Entonces, a ver, me indican si tienen su 7. Recuerden también que hemos iniciado el ejercicio como en 1A le habíamos puesto el borrar, ¿sí? Le habíamos dicho borrar. ¿Por qué? Porque ya tenías un resultado. Si yo no borraba, no podría mostrarte datos acá, porque no estaría pues en el sentido, si ya está filtrado, ¿para qué te voy a pedir otra vez en base a ese filtrado? Me va a repetir lo mismo. Bien, entonces ya está Misael, Fernando, Marco, Shirley, muy bien. Para que esto funcione adecuadamente, los nombres de rango son prioritarios. ¿Ya? Los nombres de rango son prioritarios. Correcto, Ada, muy bien. Ahora, bueno, entre que van probando también les indico lo siguiente, ¿no? Pero, profesor, ¿cómo voy a saber yo si debo resolverlo en el mismo lugar o debo resolverlo en otra hoja? Tú simplemente date cuenta del esquema. Si te dan una zona libre, limpia o un formato, pero tú no tienes en la misma hoja donde te están dando ese formato, esa hoja limpia, solo un rótulo de ejercicio, no tienes los datos, no tienes la zona auxiliar, significa que eso es con copiar a otro lugar. O literalmente en un ejercicio te pueden decir, ya, vas a hacer el filtrado de acuerdo a este criterio, pero no me puedes alterar el área principal. Necesito que pongas los datos en algún otro lado, pero que no me toques el área principal. Así de explícito puede ser también un ejercicio. Muy bien. Entonces, para ello, los nombres de rango están viendo que me pueden ayudar también. Si vamos bien, a ver, veamos el ejercicio número 2. Este va a ser simplemente con selección, pero lo importante va a ser leer y estructurar estas celditas que miran vacías de acuerdo al rótulo de ejercicio que te está mostrando aquí, donde me indica que se deben mostrar los productos correspondientes a la ciudad de Trujillo, cuya cantidad vendida sea menor que 1000, y de Lima, cuya cantidad vendida sea mayor que 1000. Si recuerdan, en la sesión anterior se les indicó las cabeceras, más que escribirlas, las debes copiar y pegar de acuerdo a lo que te pide el ejercicio, ¿cierto? Entonces, a ver, dice Trujillo. Por Trujillo yo me puedo fijar, son las sucursales de venta, profesor. Y luego por cantidad vendida, literalmente hay un campo con ese nombre, ¿no? Estas dos son las que vamos a utilizar. Entonces, como están juntitas, las puedes seleccionar, las copias y aquí las pegas. Bien, copio, pego cabeceras, reitero, para evitar errores. Basta que tú le pongas sucursales de venta. Eso puede estar lo demás bien en la tablita que vas a hacer como apoyo, pero por fallar la cabecera falla todo. Entonces, mejor copias y pegas. Bien. Lo que es Trujillo Lima, profesor, me doy cuenta por aquí que hay esos rótulos, Trujillo Lima. Entonces, mira, puedo seguir copiando y pegando los valores. Bien, pero lo que no puedo copiar y pegar ahora es la identificación de mayor que 1000 o menor que 1000. Aquí en la cantidad vendida yo voy a tener que escribir para Trujillo el símbolo del menor, 1000, y para Lima, símbolo del mayor y 1000. Muy bien. A ver, le voy a cambiar el formato a esto de aquí para que se mire mejor. Le vamos a aumentar un poco el zoom de la pantalla. Ahí está. Bien. Lo que estamos hablando en este momento es elaborar adecuadamente la tabla de criterios. Trujillo menor que 1000, Lima mayor que 1000. Muy bien. A ver, me indican si vamos teniendo esa tablita de criterios. Estamos en el ejercicio 2. Bien.
Solamente copiar sucursal de venta, cantidad vendida, ¿ya? Copiar sucursal de venta, cantidad vendida. Igualmente copiar estos valores, Trujillo Lima, aquí también los he pegado, pero estos dos yo mismo he tenido que escribir. ¿Por qué? Porque en las cantidades ustedes no miran más que número y en el ejercicio me dice mayor, menor, o podría decirme otra cosa, mayor, igual, menor, igual, igual, diferente. Bien, entonces por eso nosotros lo tenemos que escribir. ¿Ya? Esto sí, mucho cuidado. Aquí si se te va también un cero, no es lo mismo decirte pues menor que 1000 que menor que 10.000. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con la tablita. Muy bien. Y si la tenemos, ¿ya? Si la tenemos, vamos a hacer el filtrado. ¿Cómo era, profesor? Te ubicas en cualquier cabecera de tu área de datos principal, cualquiera. Vas por la ficha datos y eliges avanzadas. Bien, eliges avanzadas. Ojo, esta parte de aquí, al momento de ingresar a la ventana del avanzado, como yo me ubiqué al menos en una cabecera, me detecta la extensión del área con la cual voy a trabajar. Este primer dato, a resumidas cuentas, me ayuda. Ya no tendría yo que tocarlo. Por eso me ubico en una cabecera. Bien, lo voy a dejar en el mismo lugar porque tengo mi tablita, es un área pequeña y hay una idea de zona de hoja acotada, porque no veo muchas columnas ni muchas filas. Son específicas. Bien. Luego, en rango de criterios, te mueves un poquito hacia la derecha, subes un poquito, la ventana si molesta la mueves y me vas a seleccionar estas 6 celdas. Esta es la tablita auxiliar. Muy bien, tablita auxiliar. ¿Correcto? Las 6 celdas. Y nada más, simplemente le tendríamos que decir aceptar. Bien, entonces una cabecera, datos avanzadas, dejo marcada la primera bolita, correcta la selección de la lista, rango de criterios, ahí tú manualmente seleccionas la tablita que has elaborado y aceptas. Muy bien, de tal manera que aquí podemos caer en cuenta, son 3 registros, Trujillo menor que 1000, correcto, Lima mayor que 1000 en ambos casos. Bien, solamente nos deben quedar 3 registros. A ver, me indican si tenemos sus 3 y de repente van pensando, listo, Ada, Marco, Shirley. Profesor, ¿hubiera sido también esto sencillo con los filtros básicos? Por supuesto, pero recuerda que no todo es filtro básico. Por eso también Profesor, estamos con la idea del avanzado. Muy bien, dime. sí, profesor, para colocar rango de criterios, ¿qué se tiene que poner? Por el hecho de estar dentro de tu cabecera, alguna del área principal, el rango de criterios simplemente el primero, rango de lista, no se toca. Rango de criterios son las 6 celdas que has elaborado, la tabla auxiliar. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio número 3. A ver, miren, lo importante es hacer bien la tabla de criterios, porque el filtrado, se van a dar cuenta, eso va a ser reiterativo. Vas a aplicar datos avanzadas, mirar el rango de lista, el rango de criterios y verificar si es en la misma zona o es en otra zona. Por ejemplo, mira, el ejercicio 3 a su derecha tienen espacio, ¿sí? El ejercicio 2 era acotado, solamente se mira hasta la columna M. Entonces yo no te podría haber dicho, vamos a la columna O y a partir de esa columna O en alguna celda pegamos resultado, porque no tengo a la mano ello. En cambio aquí en el ejercicio 3, mira, sí tengo mucho más espacio. Eso también es un indicador de utilizar el filtro en el mismo lugar o copiar a otro lugar. Bien, cuando nos dan hojas acotadas, en el mismo lugar. Cuando es una hoja con todas sus columnas normal, ahí sí puede ser a otro lugar. En este caso va a ser al lado derecho. ¿Ya? Entonces vamos a leer el ejercicio
te dice mostrar los registros de los trabajadores, ambos sexos. Esto es un distractor, ambos sexos. No prioriza ni masculino ni femenino. Entonces, a pesar de que está con colorcito diferente, lo pasamos por alto. Bien, que pertenezcan a las categorías F2 o F3, ojo, ¿ya? Dos categorías. Que hayan nacido en las ciudades de Lima o de Tacna. Entonces, aquí ustedes van a tener en cuenta lo siguiente. Me está pidiendo trabajo con la categoría F2, igualmente con la categoría F3. Muy bien. Pero en ambos casos me está indicando que puedan ser de Lima o de Tacna. ¿Bien? De Lima o de Tacna. Entonces, en este caso, yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Puede llevarse a cabo una posibilidad combinatoria F2 de Lima, F2 de Tacna. O también puede llevarse a cabo F3 de Lima y F3 de Tacna. Van a ser 4 combinaciones posibles. Muy bien. En una idea de análisis combinatorio. Son 2 categorías, son 2 ciudades. En este caso, la serie de combinaciones posibles en total son 4. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer la tablita? Me dice primero la categoría. Entonces voy a copiar y voy a pegar cabecera de categoría. Luego voy a copiar y pegar, en este caso, lo que es el lugar de nacimiento. Bien, lugar de nacimiento. En la categoría, ¿cuál me dice? Me dice que sea F2, F3. Incluso estos 2 valores los voy a copiar y pegar aquí abajo. Bien. Y de acuerdo al análisis combinatorio que les he mostrado, sería F2 de Lima, F3 de Lima, F2 de Tacna, F3 de Tacna. Muy bien, ahí están las posibilidades combinatorias. ¿Correcto? Profesor, una consultita. Si yo decido dejar esto así vacío, ¿no me asumiré en mi tabla que ya puede ser F2 o F3 y esto como de Lima? No. Aquí te asumiría recordando que funcionan de manera horizontal la I y de manera vertical la O hacia abajo, ¿no? Entonces aquí me consideraría F2 y de Lima. O, siguiente, F3 vacío. O F2 de Tacna. O F3 y nada. Si te das cuenta, estaría yo reiterando F3 con el vacío. Y ya mi ejercicio no sería el mismo. Bien, por eso no hay que asumir. Tenemos que darle nosotros explícitamente lo que se necesita trabajar. Bien, explícitamente. ¿Correcto? Tenemos la tablita, a ver, me indican por favor, para poder hacer el filtrado. Muy bien. Listo. Recuerden que en este caso el filtrado, ¿dónde lo vamos a hacer? Al lado derecho. ¿Ya? Al lado derecho. Y de todas maneras, mira, si yo les reduzco el zoom de mi pantalla, nuestra área de datos no es tan pequeñita como la anterior. Nuestra área de datos es un poquito más grande. Entonces, al momento de llenar la ventana de avanzados y tratar de seleccionar esto, incluso aquí yo estoy mirando, profesor, desde los nombres. Mire, usted tiene de los nombres, pero hacia el lado derecho hay más, o al lado izquierdo hay más.
hay los apellidos, hay el código. Entonces, miren, a ver, podemos hacer lo siguiente. Ubícate en una celda cualquiera del área principal, ¿ya? Ubícate en una celda cualquiera del área principal. Y van a presionar combinación de teclas dependiendo si están en una máquina estacionaria o en una laptop o cómo tengas el teclado de tu laptop, ¿ya? Máquinas estacionarias tienen un teclado con parte de teclado numérico, entonces pueden presionar directamente control asterisco, mano derecha. Bien, control asterisco, mano derecha. Se les va a seleccionar todo el área de datos. Así estén en una celda parte superior, se va a seleccionar todita, rápido. Bien, si tenemos laptop, dos alternativas. Puedes presionar, teniendo tu laptop teclado numérico, si es que lo tiene, control asterisco, te va a hacer el mismo efecto. Pero si no tienes teclado numérico, vas a presionar tres teclas, control shift asterisco. ¿Bien? Shift o mayús es lo mismo, ¿ya? Shift o mayús es lo mismo. Control, shift y asterisco. Profesor, no encuentro en mi laptop el símbolo del asterisco. Es que está al lado izquierdo del enter combinado con el más y con la virgulilla de la ñ. Para habilitar ese asterisco justamente en una laptop que no tiene teclado numérico, necesitamos el apoyo de la tecla shift. ¿Ya? Necesitamos el apoyo de la tecla shift. O mayús si la tienes así en tu teclado. Bien, entonces a ver, pruébenlo. Control asterisco, control shift asterisco, adecuémonos a nuestras máquinas. El punto es que ustedes puedan fijarse que rápidamente te seleccione el área de datos. ¿Correcto? Y si lo tenemos, mira, en el cuadro de nombres, vas a colocarle, por ejemplo, nombre de rango, BD subguión 03, por ser el ejercicio 3. ¿Ya? BD subguión 03. ¿Listo? Entonces, acuérdense de ese método por teclado, áreas de datos que son grandes, manualmente seleccionarlas. No es que esté mal, más que nada es poco eficiente porque pierdes tiempo. Entonces, el método por teclado te agiliza ello. ¿Ya? El método por teclado te agiliza ello. Control asterisco. Tienen que fijarse, adecuarse a sus máquinas. Máquina estacionaria tienen teclado numérico. Mano derecha, control asterisco. Una laptop, verifican. Si tienes teclado numérico en la laptop, igualmente, mano derecha, control asterisco. Si no, tienen que apoyarse tres teclas, control, shift y asterisco. Bien, y cuando esté seleccionado, recuerden, le ponemos nombre de rango, sugerencia, B de bueno, D de dado, subguión 03. ¿Ya? Y esta de aquí, profesor, bueno, esta por ser más pequeñita, la vamos a seleccionar manualmente. Bien, entonces, a partir de la celda de color amarillo, vamos a empezar a trabajar. Le vamos a indicar datos avanzadas. Copiar a otro lugar y aquí le indicamos. A ver, rango de la lista. BD subguión 03. ¿Ya? BD subguión 03. Rango de criterios. Manualmente lo vamos a seleccionar. Me muevo hacia la derecha y marco. En este caso son más las cabeceras, en total 10 celdas. ¿Sí? 10 celdas. ¿Copiar a dónde? A la celdita de color amarillo que les estoy dejando a la derecha. Bien, entonces copiar a otro lugar primero. Rango de la lista, B de bueno, D de dado subguión 03. Si es que le han decidido dar otro nombre, no hay problema. Rango de criterios, te mueves hacia la derecha, mueves la ventana que no te tape y seleccionas el bloque.
y copiar a donde seleccionas la celdita de color amarillo. Si acepto, bien, si acepto, miren, nos deben quedar 4 registros mostrados. Bien, en este caso tendríamos que verificar, ¿no? Decía ambos sexos, yo no le di prioridad a ello. Como les dije, eso es un distractor. ¿Qué fue lo importante? Las categorías y las ciudades. Lima, Tacna, correcto, pero mira las categorías, ¿ah? De Lima tenemos F3 nada más. Eso, profesor, ¿está mal? Pues no hay F2. No. Significará en este caso, ¿ya? Significará en este caso que combinación Lima F2 en el área que estamos trabajando no hay. Muy bien, combinación Lima F2 no hay. Por eso te está mandando 2 de Lima que son F3. Y en el caso de Tacna hay uno de cada uno, Tacna F2 y Tacna F3. ¿Correcto? Rápidamente, por favor. Datos avanzadas, simplemente copiar a otro lugar. Le había puesto el nombre de rango, es la BD03. El área de criterios ha sido estas 10 celdas. Y el copiar a donde se le ha dado la celda que tenían de color amarillo a partir de la celda U5. Al aceptar, deben haberse generado 4 registros como resultado. Lo que les indicaba, el filtro avanzado es mecánico. En lo que ustedes se van a preocupar es, le di nombre de rango a la zona que voy a trabajar, elaboré mi tabla de criterios con 2 celdas, 3 celdas, 6 celdas, 20 celdas, cómo le he elaborado mi tablita de criterios, mi tablita de apoyo. Bien, eso es lo importante, porque el filtro es fijarte rango de datos principal, rango de apoyo, y si estás para copiar a otro lado, seleccionar algún punto desde donde manda el resultado. Bien. A ver, Profesor, disculpe mi pregunta. En resumen, todos estos datos, todo lo que está acá dentro de Excel, las fórmulas que usted está dando, ¿en qué me ayuda? O sea, ¿en qué realmente qué significa la palabra rango, filtros? Bueno, filtros sí, ya la clase pasada lo entendí, pero ahora lo que está haciendo ahorita, la verdad que estoy un poco perdida. Me están saliendo algunos resultados de lo que usted está haciendo, sí me está saliendo, pero ahora este último ejemplo que se está realizando, la verdad que me perdí. Y no sé realmente para qué se va a utilizar todo esto, lo que usted está indicando. Disculpe mi pregunta, pero la verdad que sí no entiendo muy bien esta, no, en esta primer parte. punto no hemos hablado de fórmulas, porque si habláramos de fórmulas, esto se complejizaría un poco y tendrían que recordar bloques de funciones de un Excel básico, de un Excel intermedio. 1, 2. Lo que estamos orientando es filtrado. Ustedes ya han visto, el filtro básico es lo común que siempre van a tener que para cualquier trabajo que se relacione con mantenimiento de registros de información, siempre lo van a tener que utilizar. Y es lo más sencillo con casillas. Y en otros casos, cuando te dicen filtrado, no simplemente es filtro básico porque te pueden mencionar, como les he mencionado también, no quiero que toques la data principal. Entonces, si yo tengo un filtro básico, necesariamente tengo que tocar la data principal. Si me están diciendo que no la toque, que no la afecte, entonces, ¿cómo lo hago? No vas a copiar datos de una u otra hoja porque eso no es eficiente en el trabajo. Entonces, tú tienes una hoja y tienes que ver otra forma de hacer el filtrado. Por eso estamos trabajando los filtros avanzados. Ya. Entonces, es solamente copiar y pegar algunos, o sea, A a ver, nivel de resultados, no es copiar y pegar literalmente la data que trabajes, es a nivel de resultados. ya, ya. Disculpe, si me podría volver a explicar este último ejercicio que realizó. Vamos a reiterar esto, pero con el último ejercicio, ¿bien? Aquí Ok. tenemos iguales pasos. Como les he indicado, el filtro es mecánico. Lo que cambia es la forma de elaborar la tabla de criterios. Por ejemplo, miren, aquí, diferente al anterior, yo tenía 10 celdas. Ahora tengo 12 celdas. ¿Bien? Entonces, esto es la tabla de apoyo, es la tabla auxiliar. De esto depende que su ejercicio tenga una resolución exitosa o su ejercicio falle.
Entonces, voy a leer el ejercicio y acá me indica trabajadores ambos sexos. Igual que en el anterior, esto no tiene prioridad para nosotros. Si me dijera femenino, masculino u otro, ya sería otro caso. Pero no me dice nada, me dice ambos sexos. Es general. De los que hayan nacido en Arequipa, primer detalle, que pertenezcan al área de ventas, segundo detalle, o que sean funcionarios. Entonces, aquí lo primero que nos damos cuenta son 3 elementos los que van a intervenir dentro de nuestro ejercicio para la tabla de criterios. Bien, ciudad, el área y funcionarios es el tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar y pegar cabeceras. Bien, copiar y pegar cabeceras. De acuerdo al orden que me han dado, voy a copiar el lugar de nacimiento, voy a copiar lo que es el área a su costado derecho y voy a copiar también lo que es el tipo. Muy bien. Ahora, para adecuarme al ejercicio, ojo, aquí me ha dicho es Arequipa o es de ventas o, y el siguiente dato es que sea funcionario. Entonces, literalmente yo a través de esta tablita tengo que hacer que se note el uso de una O. ¿Y qué hemos mencionado para que sea trabajo con la O? Que tú recuerdes que la O trabaja de manera vertical. Bien, la función O para estas tablitas trabaja de manera vertical, hacia abajo. Bien, entonces mira, primera idea y ustedes si hay que corregir, me corrigen. Si yo lo coloco esto así, Arequipa, ventas, funcionario. De acuerdo a lo que el ejercicio me está pidiendo, ¿creen ustedes que mi tabla está bien hecha? ¿Mi tabla de criterios estaría bien hecha? Reitero que me está pidiendo Arequipa o ventas o funcionario. ¿Estaría bien a ese nivel mi tablita? ¿Seguros? Recuerden que la O trabaja de manera vertical. Ahí Patricia nos dice que no, claro, esto no está bien. Para lo que me pide el ejercicio, esto no está bien. ¿Por qué? Porque aquí está trabajando con la I. La I trabaja de manera horizontal aquí. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Es Arequipa y es ventas y es funcionario. Esto sería un ejercicio bastante restrictivo. Bien, sería bastante restrictivo. ¿En qué sentido? Los que cumplan con los 3 criterios son los que van a ser los que se muestren. Entonces, esta no sería correcta. Entonces, profesor, ¿cómo la distribuimos? Mira, si borro estos, solamente estos dos, ¿ya? Y aquí le ponemos, es del área de ventas y es funcionario. Muy bien. Y aquí lo que les va a llamar de repente la atención va a ser, profesor, ¿y se podía dejar entonces aquí celdas vacías? Sí se puede, no hay problema. Cuando tú armas una tablita de criterios, esto es válido, es correcto. Dejar celdas vacías no hay ningún problema. Al momento de leer, ¿ya? Al momento de leer lo que es la propia tablita, es de Arequipa y no hay nada a los costados. Baja la siguiente O, es de ventas, no hay nada a los costados. Baja la siguiente O, es funcionario, porque delante tampoco hay nada. Muy bien. Entonces, por eso aquí tengo una tablita un poquito más grande. Esto hubiera sido todavía más eficiente si es que nosotros hubiéramos hablado de un filtro con fórmula. Pero para el filtro con fórmula, bueno, eso ya es también otro tipo de trabajo. Muy bien. Me dejo entender con la tablita. A ver, es válido dejar celdas vacías. Incluso si el ejercicio lo requiriese, es válido repetir cabeceras. Ya, es válido repetir cabeceras. Sobre todo cuando te hablen de cantidades numéricas e intervalos, entre 100 y 200, por ejemplo. Muy bien,
Y, profesor, ¿qué no sería válido? No sería válido que las cabeceras que ustedes aquí miran a la parte superior estuviesen todas al costado izquierdo. Bien, si todas las cabeceras tú las colocas aquí, al lado izquierdo, eso no funciona. Ahí el ejercicio sí no se aplicaría a lo que nosotros queremos. ¿Ya? Esto no estaría bien. Entonces, las cabeceras siempre arriba, espacios vacíos, duplicados de cabeceras, dependiendo del ejercicio, es válido. Muy bien. Ahora, miren, de repente, cuando ustedes miran el nombre de rango, como que los marea. Entonces, no voy a poner nombre de rango y voy a resolver el ejercicio directamente con lo que tengo. ¿Ya? Me ubico en la celda de color amarillo. Aunque me ubique ahí, mira lo que va a pasar si voy a datos y le digo avanzadas, me manda por el costado, al área principal. Entonces, si te das cuenta, yo cierro esto, ¿qué es recomendable? Si te dicen copiar a otro lado, no necesariamente que tú te ubiques ahí, salvo que tengas nombres de rango listos para colocar, ¿no? Directamente te ubicas en una cabecera de tu área principal. Bien, cabecera de tu área principal. Te vas a datos, le dices avanzadas, y ahí ya mucho más certero te das cuenta, si no le pusiste nombre de rango, todavía esto te ayuda, puesto que este rango es correcto. Es la extensión de tu área de datos. Bien. Rango de criterios. Ahí sí te tienes que mover un poquito y seleccionar todo este bloque de celdas. Cabeceras y las celdas que están debajo. Bien. Cabeceras y las celdas que están debajo. Muy bien. Activo copiar a otro lugar para poder tener activa también esta zona e indicarle a la altura de esta celdita amarilla. Muy bien. El rango de lista fue por defecto. Rango de criterios, yo me moví y seleccioné las celditas. Copiar a dónde, previo marcar la segunda bolita a partir de la celda amarilla. Si le indico aceptar, miren, hay muchos más datos. Muy bien, hay muchos más datos. Si se ubican ustedes en el 1001, a ver, pueden seleccionar, si desean manualmente, el bloque solo de los códigos y fijarse aquí en el recuento. Bien, en el recuento les dice son 29 valores, 29. Es lo que me va a filtrar, 29 valores. Muy bien, profesor, pero cuando estábamos filtrando hace un momento, me salía el resultado por esta zona, ¿cierto? Decía, se tienen 14D58, por ejemplo. Eso sucede cuando filtras en el mismo lugar, cuando hablas de un filtro básico. Pero cuando hablamos nosotros de un filtro copiado a otro lugar, ya ese indicador de X de Y registros ya no sale. Muy bien, solo por la idea del copiar a otro lugar, ya no sale. ¿Qué es lo que hago yo? Opciones. Manualmente, ya manualmente, pueden seleccionar ustedes, si desean, y mirar el recuento en la parte inferior central, o, más fácil, se ubican en el primer dato, Control Shift direccional hacia abajo. ¿Ya? Control Shift direccional hacia abajo. Y les deben salir 29 valores. Ojo, no se cuenta desde el código. Probablemente ese es tu problema, Ada. Estás seleccionando desde el código hacia abajo. Ahí sí son 30. Son las cabeceras. Entonces, réstale 1 por tus cabeceras y tendrías tus 29. ¿Bien? Profesor, una consulta, disculpe. ¿No se supone que debería de salir todos los que tengan lugar de nacimiento en Arequipa, que sean de ventas y que sean funcionarios? Porque han salido otros lugares de nacimiento.
En el momento que hemos indicado aquí con flechitas les puse la O y por eso hemos hablado de lo que es la tablita dándole prioridad a la O. Si yo lo dejaba todo en una sola línea, era un criterio para la I y te iban a salir menos resultados. Lo que estamos aquí dándole prioridad es a la O. Y en la O, yo veo los lugares, no hay profesor más que uno de Arequipa. Entonces, probablemente, en lo que es el área, debe ser de ventas. Profesor, pero en el área falla y es de administración. Entonces, probablemente sea que el tipo concuerda y es un funcionario. Son 3 posibles criterios, uno de los 3 basta que se cumpla y está bien. Por eso salen 29 valores. Ah, ya, gracias, profesor. Bien. Pero no se cumple, ¿ah? Por ejemplo, creo que el ítem, creo que es el 7, dice obrero, es obrero, o sea, no es funcionario, no nació en Arequipa, a ver, nació en Con Tacna. todo se cumple. Tienes que revisar adecuadamente, como les digo, el lugar en los resultados. Uno solo es de Arequipa, si no me equivoco. En lo que es los demás, uno de Arequipa, entonces, ¿qué falla? Tienen que mirar ustedes el área. El área es En el área debe ser de ventas. Y si no concuerda el área, definitivamente tiene que ser un funcionario. No. Yo, mira, es obrero, sistemas y Tacna. Miren, el dato que dice Fernando, el 1045 que está aquí, es de Arequipa. Con eso suficiente, con eso cumple. Que sea de proyectos no implica que eso ya lo quite. Sí, esa es la figura del equipo. Como les indico, tienen que ir recordar cómo se utiliza la I y la O. Si fuera una I, tendría que darme un resultado, es de Arequipa, es de ventas y es funcionario, los 3 a la vez. Cuando es la O, puede ser de Arequipa, puede ser de ventas o puede ser funcionario. Basta que tenga uno de los 3 y el ejercicio es correcto. Obrero, sistemas, Ayacucho. Tienen que verificar ello, por favor, adecuadamente. ¿Bien? Son 3 posibles criterios. Uno basta que se cumpla y trabaja. Sí, está bien, profesor. Bien. El 1045, aparte de ser Arequipa, figura también funcionario. Espérate, más tarado. Ya, en este caso es funcionario, pero ahí le da prioridad a Arequipa, porque ya encontró un valor que concuerda. Basta uno, ya no pregunta a los demás. Bien, basta que encuentre uno, ya no pregunta a los demás. Está bien, está correcto, profesor, disculpe. Bien, entonces tienen ustedes en estos ejercicios diferentes casuísticas. Aquí no he puesto nombres de rango, simplemente me he ubicado por cabecera y me ha seleccionado el área principal. Yo manualmente he seleccionado el área de criterios y le he indicado dónde voy a copiar. En el anterior he utilizado nombres de rango, entonces se les da modelos de trabajo y ustedes deciden, ¿no? Si para mí es más fácil seleccionando manualmente, bueno. Si me he dado cuenta que para evitar seleccionar manualmente creo los nombres de rango y me sale más rápido, bien. Si con ubicarme de repente en cabecera selecciono adecuadamente la extensión y después completo el área de criterios y dónde lo voy a colocar, excelente. Entonces ya también depende de cómo ustedes se adecúen a trabajar con esta herramienta también. ¿Correcto? En conclusión sería para determinar el criterio, si es O o si es I. Si es O, yo lo que veo en forma práctica que debemos de seleccionar en dos filas, ¿no? Y si es, supongamos que hay 2 criterios, ¿no? O sea, si hay 3 criterios y las 3 son O, entonces tendría que haber 3 filas, ¿no? Y si solamente sí, el único criterio es sí, en una sola fila. Eso es lo que yo veo en forma práctica, ¿no? ¿Así sería? Básicamente ustedes se tienen que fijar la I, no es simplemente seleccionar de una fila, porque te podrían, en realidad lo que va a mandar es el ejercicio. Para este ejercicio hubiera sido una sola fila para interpretar lo que te está pidiendo, pero el ejercicio se hace más extenso y pueden haber hasta 2, 3 filas relacionadas con la I
y también con el criterio de una O. Entonces, esto sería un ejercicio elemental. Hay ejercicios que son mucho más combinados a nivel de lo que es el uso de funciones lógicas. Claro, pero si es combinado también es el mismo criterio. O sea, si, por ejemplo, hay dos sí en una sola fila y una O, ya eso va a la siguiente fila. Son filas diferentes, pero tienes que leer Claro, el ejercicio. sí, claro, de acuerdo a lo que te piden, pero ¿no? Claro, el ejercicio, la lectura del ejercicio es lo que prima. Si yo no lo interpreto bien, entonces probablemente la tabla tampoco va a salir bien. Ya, profesor, ¿Listo? muchas gracias. Bien. A ver, vamos a guardar hasta ese punto nuestro archivo. Eso es lo que corresponde a los filtros que teníamos por desarrollar. Y vamos a ver ahora el archivo de tablas dinámicas 1.1. Este se les compartió también en la sesión anterior. Muy bien, entonces verifiquemos por favor. Este se les compartió en la sesión anterior, tablas dinámicas. A ver, entre que lo vamos aperturando, indicarles sobre tablas dinámicas es un tema bastante sencillo. El problema con la tabla dinámica es la personalización. ¿Por qué? En personalizar inviertes tiempo, porque personalizar la tabla dinámica implica hablar de colores, si quieres que se muestren totales, subtotales, de repente, si trabajas con tablas de tipo doble entrada, si trabajas solamente con un sector para que te muestre zonas expandidas o contraídas, bien. Si arreglamos ya para dar un tipo de informe, trabajar con un panel de control, tienes que pensar en segmentadores, que también se le tiene que dar colores, distribuciones, gráficos, que en este caso por devenir de una tabla dinámica es un gráfico dinámico, donde tienes que nuevamente pensar estilos, colores, títulos, etiquetas de datos. Entonces ahí es donde se complejiza un poco la intención de trabajo, no por dificultad, sino por el tiempo que vas a invertir en elaborar el diseño, el producto final. Ya no solamente hablando de la tabla dinámica, sino apuntando a lo que es un panel de control, los elementos que te van a ayudar. En un momento inicial, segmentadores y gráfico dinámico. Muy bien, entonces mira la hoja de teoría 1. Aquí menciona, dentro de las herramientas que pone Excel al alcance del usuario, justamente está la tabla dinámica. ¿Para qué? Para que al momento del usuario hacer un cambio a nivel de sectores, automáticamente la tabla se distribuye, automáticamente. Por eso se llama tabla dinámica. Bien, tú vas a tener ciertos campos y decides mandarlo a filas, mandarlo a columnas, mandarlo a valores, solito se va a realizar, solito. Muy bien. ¿Y dónde los encontramos estos elementos? Te menciona aquí las imágenes dentro de la ficha insertar en el grupo tablas y la opción de tabla dinámica. Me gustaría que ustedes puedan fijarse, a ver si ingresan a sus propias fichas insertar, de acuerdo a la versión de Office que manejen. Mira, haciendo una comparación, muy bien. Mira la imagen que yo tengo aquí con respecto con lo que vas a ver en mi grupo tablas, ¿ya? Mira, el iconito más o menos equivalente, aquí es en una flechita con esquina, aquí una flechita con semicírculo, bueno, dice tabla dinámica, pero una flechita para mi versión de Office, y aquí de la imagen en captura no tiene esa flechita. A ver si ustedes me pueden indicar cómo lo tienen en su propio Office. La opción de tabla dinámica, ¿la tienen así como en la imagen que les estoy compartiendo en el archivo? ¿O la tienen como en mi caso con una flechita adicional a la derecha? ¿Cómo lo tienen? Ya, César me dice, igual que yo, marco como en el archivo, sin flechita. Ya, como en el archivo. Muy bien. En este caso, miren, más allá de que tengamos la flechita o que lo tengamos así, lo hacemos más sencillo. Para hacer la tabla dinámica, ustedes van a ingresar directamente por el iconito. ¿Ya? Directamente por el iconito. Si no tienes flechita, no te hagas problemas. Es cuestión de la versión de Office, probablemente es una versión de Office antigua. ¿Ya? En versión 2013 hacia abajo, más o menos. ¿Ya? Si no lo tenemos. Pero nos importa el iconito. Solo el icono, nada más.
¿correcto? ¿A qué nos va a llevar? Miren, esto que ustedes miran aquí es una tabla dinámica. Algunos me podrán decir, profesor, pero es una tabla dinámica si parece demasiado sencillo. Pero es una tabla dinámica. Y esto de aquí, lo que lo acompaña a la derecha es su gráfico dinámico. Pero esto, profesor, parece un gráfico normal. En Excel básico, me acuerdo, así sale un gráfico de columnas. Pero ¿cuál es la idea de lo dinámico? Que dentro del gráfico vas a tener propios filtros. Bien, puntualmente ello. Entonces, vamos a ver ahora la hoja de teoría 2. Y en la hoja de teoría 2 te hace una diferenciación primero entre lo que va a ser el origen de datos, la fuente, el punto de partida para las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas no salen del aire. Se tiene que tener datos, así como en los filtros. Teníamos áreas de datos y de acuerdo a ciertos criterios se filtraba. Las tablas dinámicas tienen necesariamente que tener una hoja donde haya datos. Si no, no podemos elaborar nada de tabla dinámica. Muy bien. Y se puede trabajar de dos formas. Cuando tu área de datos literalmente es así, cabeceras arriba, datos en la parte inferior, registros, muchas veces por cuestión de aprendizaje a esto se le llama tabla, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque para que fuera tabla, mira, y ya vas comparando con la imagen que está debajo, las cabeceras tendrían que tener desplegables tipo filtro. 1. 2. En la cinta de opciones tendríamos que tener nosotros una ficha de herramientas de tabla con una pestaña diseño o de acuerdo a las versiones una ficha de diseño de tabla. Bien, para ver sus propiedades. Pero si no tenemos estos dos rasgos, estamos frente a un rango de datos. Es justamente lo que te menciona por aquí. Mira, 1 está marcadito en rojo, el rango de datos, y 2 dice tabla propiamente dicha, lo que tienes aquí abajo. Desplegables y además propiedades a nivel de la cinta de opciones. Muy bien, eso es importante. Y justamente lo que les menciono, se los detallo en estas observaciones que están debajo. Bien, entonces, profesor, ¿qué es conveniente para la tabla dinámica? Es conveniente que partas de una tabla propiamente dicha. ¿Y cómo hago, profesor, si tengo muchísimos datos, pero me he dado cuenta que, como usted está explicando, es un rango? Por cuestión de actualización, la tabla dinámica trabaja muchísimo más rápido cuando tienes como fuente una tabla propiamente dicha, no solamente un área de datos. Entonces, se puede convertir un área de datos a tabla. ¿De qué manera? Mira, justamente aquí tienes pasos. Tienes que ubicarte en la hoja donde están esos datos, una celda específica. Bien. Segundo, en la ficha insertar, grupo tablas, te dice elegir la opción de tabla. Mira, ficha insertar, grupo tablas, y aquí tienes la opción de tabla, que incluso tiene un método por teclado, control Q de queso, también responde al control T de taza. Bien, control Q de queso o control T de taza, y lo que va a generarnos es esta imagen que ustedes miran por aquí de creación de tabla. El área de datos es por defecto correcta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la casillita de la parte inferior que esté marcada con respecto a la tabla tiene encabezados. Si esa casillita no está marcada, va a asumirnos como cabeceras expresiones como columna 1, columna 2, columna 3, columna N. Al momento que nosotros vayamos a elaborar la tabla dinámica, se nos va a hacer un problema. ¿Por qué? ¿Qué será el campo columna 1? ¿Qué será el campo columna 2? Es distinto que yo mirase, por ejemplo, producto, descripción de producto, fecha de vencimiento del producto, que me ayudaría mucho más rápido a elaborar mi tabla. Muy bien. Luego, una vez que se haya convertido, se va a poder cambiar propiedades el nombre, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo de conversión. Vamos a dejar pendientes las hojas 4 y 5. A ver, ubíquense en la hoja que se llama BD Ejemplo Introducción, ¿ya? Ubíquense en la hoja que se llama
B de ejemplo introducción. ¿Listo? A ver, si me han entendido, ¿esto que tenemos en esta hoja es tabla o es rango de datos? Lo que está en B de ejemplo introducción. Correcto, es un rango, ¿no? Es un rango de datos, porque no tiene desplegables, mucho menos en la cinta de opciones, arriba. Yo no veo ninguna de las fichas sobre diseño de tabla o diseño, entonces es un rango. Bien, ¿cómo lo convierto? A ver, si te ubicas en una cabecera o en una celda cualquiera de esta área, vas a tablas, en insertar dentro del grupo tablas, eliges tabla, mira, ahí está la ventana de crear tabla, donde, como les he indicado, la extensión del área de datos es correcta y verificar que esté marcadita la casilla. Pero esto desde insertar tablas, opción tabla. Si gustan, también pueden presionar control Q de queso, más rápido. O, mira, si igualmente presiono control T de taza, igualmente sale la misma ventanita. Bien, como ustedes gusten. Desde la cinta de opciones, control Q o control T de taza. Por ahora, verificando la casillita activa, le digo aceptar y veo, profesor, los desplegables tipo filtro. Igualmente en la cinta de opciones veo diseño de tabla, o si tienes versión antigua de Office, te va a decir herramientas de tabla y debajo la pestañita diseño. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si lo hemos llegado a convertir a una tabla. ¿Ya? Me indican si lo llegamos a convertir a tabla. Y está Susi, Luciano, muy bien. Si les agrada más el método por teclado, control Q o control T de taza, es cuestión de acomodarse. ¿Ya? Es cuestión de acomodarse. Muy bien. Ahora, vamos a cambiarle el nombre a esta tabla. Entonces, ubícate en diseño de tabla o diseño, si miras encimita herramientas de tabla. Por el lado izquierdo tienes el grupo propiedades. ¿Ya? Por el lado izquierdo tienes el grupo propiedades. Y aquí dice nombre de la tabla. Bien, nombre de la tabla. Entonces le vas a colocar un prefijo tbl subguión intro. ¿Ya? A ver, se los copio el nombrecito en el chat. Si ustedes le quieren poner otro nombre, no me opongo. Como usuarios, nosotros podemos trabajar distintos nombres, pero por ahora yo me digo, no, este es un ejercicio de introducción, entonces le estoy colocando un nombre en ese sentido. Bien, tbl subguión intro. ¿Correcto? Como se pueden dar cuenta, es facilísimo convertir un rango de datos a tabla. Y el nombre lo trabajamos para mayor sencillez al momento de la tabla dinámica elaborarla. Bien, a ver, si lo tenemos, mira, ubícate en la hoja siguiente, ejemplo de introducción. Ahí te indica mostrar la cantidad de productos vendidos por cada empleado y todo lo demás de la hoja está vacío. Entonces aquí tenemos que colocar nuestra tabla dinámica. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos, profesor? Mira, te puedes ubicar en la celda B de bueno 6. Ya, te puedes ubicar en la celda B de bueno 6. Te vas a la ficha insertar, ubicas dentro del grupo tablas el iconito, como les decía. No nos hagamos problemas si no miras una flechita, profesor, he desplegado la flechita y de acá que elijo. No, no te hagas problemas. Simplemente dale clic al iconito. Y si miras una ventana de repente más alta que la que yo estoy mostrándote en este momento, si miras una ventana más alta, no hay problema. Las zonas que nos interesan aquí, la tabla o el rango a utilizar y la ubicación. Por ahora estamos trabajando con una hoja existente y como yo he seleccionado la B de bueno 6, ya me va a estar marcando ello.
Reitero que si tu ventana es más altita, en el centro miras más datos, no hay problema. Importa tabla o rango y también lo que es la ubicación. En este caso, la misma hoja porque está vacía prácticamente. Bien, entonces, ¿qué le voy a poner aquí en tabla o rango? El nombre que le puse a mi tabla. TBL subguión intro. Bien, TBL subguión intro. Hoja de cálculo existente, lo dejo como está apuntando a la B de bueno 6. Simplemente le digo aceptar. Bien, entonces dentro de insertar, te ubicas en tablas, el iconito de tabla dinámica, nombre, TBL subguión intro, así le he puesto a la tabla. Dejamos la hoja de cálculo existente y aquí, si deseas con la flechita, puedes apuntar también a una celda diferente, no hay problema. Bien, por ahora le marcamos primero la B de bueno 6, estaba apuntando ahí. Bien, lo que deben tener a la mano es el área de tabla dinámica y el área de campos de tabla dinámica. ¿Correcto? A ver, me indican si vemos ello, por favor. Área de tabla dinámica y a la derecha los campos de la tabla dinámica. Bien, solamente hemos indicado insertar desde la tabla dinámica su icono, el nombre de la tabla que le han colocado TBL intro. Si no le han cambiado el nombre, entonces ahí no les va a funcionar. Tendrían que colocarlo como tabla 1 todo junto. Y la hoja de cálculo existente, por haber marcado una celda, eso ya estaba adecuadamente trabajado. Simplemente aceptar y listo. Bien, ahora justamente esto que están mirando, el área y los campos, es lo que les menciono en la hoja de teoría 4. Cuando tú te vas por insertar la tabla dinámica, miren aquí, ¿no? Justamente esta captura es de una versión antigua de Office, donde por el centro salen más datos, es lo que les mencionaba. Esto de aquí. Entonces, ¿qué cosa era lo importante? También les he indicado la tabla y dónde lo ubicas. Eso es lo importante. Bien, de tal manera que en la hoja de teoría 5, lo que les muestra es el área de la tabla dinámica y los campos de la tabla dinámica. En estos campos trabajas como filtros, si te das cuenta. Mira, casillitas como filtros. Para mover solo con un arrastre, donde tú quieras llevarlo con un arrastre hacia la zona de los sectores. Recomendación, la zona de filtros, mejor no la trabajes. ¿Por qué? Porque con una segmentación de datos obtienes mejor resultado. ¿Ya? Con una segmentación de datos obtienes mejor resultado. Tienes el sector de columnas, cabeceras para parte superior, cabeceras de columna, filas, cabeceras para el lado izquierdo, cabeceras de fila, y los valores es para cálculos. Bien, dependiendo cómo quieras ver tu tabla, trabajas con estos tres sectores. Filtros, reitero, se ve mucho más agradable utilizando segmentación de datos. Muy bien, eso es lo que tenemos entonces a la mano en la hoja de ejemplo de introducción. ¿Correcto? Ahora, detalles aquí, mira, detalles. Si yo salgo del área de la tabla dinámica, se van a dar cuenta que su panel de campos desaparece. Pero si ingresas nuevamente a la tabla dinámica, el panel de campos se muestra otra vez. ¿Sí? Entonces, es un juego entre salir, se ocultan, ingresas a la zona, se muestra. Pero si el usuario decide manualmente cerrar con la X los campos, si esto hace el usuario, a ver, ciérralo, por más que tú estés como que jugando al ingresar o salir de la zona de tabla dinámica, ya no están los campos. Pero eso porque lo hacemos intencionalmente. Bien, entonces la manera más fácil para que aparezcan los campos en la zona de tabla dinámica, clic derecho, mostrar lista de campos. Listo. Entonces, si los cierro, ciérralo intencionalmente el panel de campos. Sobre tu zona de tabla dinámica, clic derecha, mostrar lista de campos. Muy bien. Y ahora si pruebas entre ingresar y salir de la zona de tabla dinámica, normal,
vuelve a hacer esto como un juego de mostrar y ocultar. Bien, ahora vamos a distribuir los campos. Dice cantidad de productos vendidos por cada empleado. Para distribuir los campos con arrastre. Bien, porque si tú solamente habilitas con un clic, ¿ya? Si tú habilitas con un clic, ¿qué hace el Excel? El Excel trabaja y le da prioridad a la zona de filas. ¿Ya? Si lo haces solamente con clics, el Excel le da prioridad a la zona de filas. Bien, entonces vamos a arrastrar cantidad de productos vendidos por empleado, ¿no? Eso es lo que me indica. Entonces, a ver, voy a llevar, por ejemplo, los productos a filas y el vendedor lo voy a llevar a columnas. Miren cómo solita se arma la tabla. Y esta es una tabla tipo doble entrada. Muy bien. A ver, indíquenme si vamos bien, por favor. El producto arrástralo a filas, el vendedor arrástralo a columnas. Tu tablita se debe ir armando sin problemas. Bien. ¿Y qué es lo que me falta? La cantidad. Mira, tengo el campo de cantidad. Por descarte, ¿dónde deberían mandar este campo de cantidad? ¿A qué sector? Correcto, David, a valores. Entonces lo llevo a valores. Al llevarlo a valores, ahí están los datos. Observaciones. Miren, aquí en la parte superior lado izquierdo de la tablita dinámica dice suma de cantidad. Lo mismo dice aquí abajo en los valores, suma de cantidad. Por defecto, la tabla dinámica trabaja con funciones básicas. Suma, promedio, máximo, mínimo. ¿Ya? Son funciones elementales. Y de esas funciones elementales siempre te trabaja una sumatoria, por defecto, siempre y cuando tengas campos numéricos. Puesto que si tienes campos de tipo texto, te trabaja un conteo. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, si hasta ahí vamos bien, ¿no? Me dice mostrar la cantidad. Aquí me dice suma. Aquí me dice cantidad. ¿Debemos cambiar la función por una de tipo cuenta? ¿Ustedes creen? ¿Debemos cambiar la función por una de tipo cuenta si nos adecuamos al ejercicio? Porque el ejercicio te dice mostrar la cantidad. Y lo que me está mostrando ahorita es la suma de cantidad. Entonces, en este caso yo sí debo cambiar la función. ¿Y cómo la cambio? Mira, una manera fácil. A la altura de los números, cualquiera de los números, le das clic derecho, ¿ya? Clic derecho, y le vas a indicar resumir valores por, y mira, aquí tienes recuento. De repente, versión anterior de Office, no sea raro encontrarlo como cuenta, ¿ya? Miren ustedes lo que va a pasar al yo cambiar, resumir valores por y le digo recuento. Bien, no va a ser una totalización en general, sino simplemente un conteo de datos. Muy bien, ahí está haciendo un conteo de datos. La sumatoria es una totalización. Un vendedor puede diariamente realizar N ventas, ¿no? Y eso puede ser a nivel de la función suma, la totalización. Pero si ustedes quieren el conteo, cuántas por día es distinto a que sumes todo el mes. Bien, para la función, porque miren los numeritos, ya miren los numeritos cómo cambian. Algunos te mostraba centenas, ahora me muestran unidades. ¿Correcto? Entonces, usualmente cuando yo veo la palabra cantidad, tengo que orientarme por un conteo. Si simplemente me dice la sumatoria, el total, el global, ahí recién yo veo por la función suma. Muy bien.
Entonces, clic derecho en los numeritos, resumir valores por, y le cambias recuento o cuenta si es que lo tienes así. Muy bien. A ver, me indican si la tenemos la tablita dinámica en ese cambio. Muy bien. Ahora, incluso miren, si esto va funcionando, van a cerrar el panel de los campos porque ya la tabla estaría hecha. Vamos a hacerle cambios, ¿ya? Aquí donde dice cuenta de cantidad, vas a escribir modelo 01. Donde dice etiqueta de fila, escríbele productos. Donde dice etiqueta de columna, vendedores. Muy bien. A la tabla dinámica, desde sus opciones, mira, en la cinta de opciones para tabla dinámica les van a salir dos opciones. Analizar tabla dinámica y diseño. Pero cuando estamos dentro de la tabla dinámica, ojo. O para versión antigua, te va a salir una ficha, herramientas de tabla dinámica y dentro dos pestañas, analizar y diseño. Bien, si nos ubicamos en diseño, hay un grupo final que es estilos. Le van a cambiar ustedes un modelo. Por ejemplo, mira, yo voy a utilizar de la zona de oscuro este modelo. Ustedes le pueden colocar el modelo que gusten, no hay ningún problema. Muy bien. Y ya empieza lo que es tema de personalización. ¿Ya? De repente voy a seleccionar también lo que son las columnas, desde la C hasta la G de gato. Para seleccionar las columnas, recuerda que eso lo haces a nivel de las propias cabeceras, un arrastre. Y desde la ficha inicio le voy a decir un centrado. Para que se mire mejor, sobre todo los de los numeritos, ¿no? Más adecuado. Muy bien. Seleccionar desde la C hasta la G de gato e indicarle un centrado horizontal. Bien. Ahora, para fundamentarles el por qué les he hecho pues que ustedes generen primero la tabla propiamente dicha, vamos a ir a la hoja anterior, B de ejemplo introducción, vamos a ir a la parte final de esa data. Miren el formato, ojo, miren el formato. Yo voy a escribir un producto más. ¿Ya? Voy a escribir un producto más. Por ejemplo, aceite. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Mira cómo es el formato. Al pasar a la siguiente celda, luego de escribir, solito se jala el formato. Esa también es una ventaja de haber convertido a modelo tabla. Voy a colocar cantidades X, por ejemplo, 10, 10, aquí un 100. El mes le voy a poner marzo. El vendedor Leo. Bien, voy a agregar un hito más. Y agregarle azúcar. 10, 20, 200 para marzo. Vaya. Bien. Igualmente ustedes podrían agregarle más valores, no hay problema. Pero ¿cuál es el detalle? Mira, si yo le agrego más valores, veo mi ejemplo de introducción. Profesor, ¿dónde están Leo y Maya? No salen, ¿verdad? Automáticamente no salen. ¿Qué tengo que hacer? En la tabla dinámica le voy a dar un clic derecho, ¿ya? En la tabla dinámica le voy a dar un clic derecho y le voy a decir actualizar. Ya hay una serie de datos colocados y me va a mandar por ello este mensaje. ¿Desea reemplazarlos? Sí. Nada más. Y ahí se dan cuenta, tanto para Maya como para Leo les está registrando una venta realizada. Más allá de lo que es el producto, es una venta realizada para la zona de aceite y para la zona de azúcar. Muy bien. Entonces, en la hoja de B de ejemplo introducción al final, he aumentado, por ejemplo, 2 valores. Y en ejemplo de introducción, para llamar a esos valores, clic derecho, actualizar.
Si me da una idea de desea sobreescribirlos, sí, aceptamos eso. Muy bien. A ver, me indican si lo tenemos hasta ahí, por favor. Entre tanto, voy a arreglar también esta zona que queda aquí blanca, desde inicio usando la brochita, ¿no? Usando la brochita, vamos a igualar el relleno de las celdas. Bien, usando la brochita, vamos a igualar de una que tenga relleno a las que tienen relleno blanco. Bien, y con ello ya nuestra tablita dinámica va a estar armada. Ojo, ya, ojo, en este caso, la tabla dinámica está en una presentación de tipo formato doble entrada. Muy bien. Cuando hemos indicado para insertar la tabla dinámica, no le hemos indicado otra hoja, no le hemos dicho nueva hoja de cálculo, hemos utilizado nueva hoja de cálculo, ha quedado sin marcar, y hemos utilizado hoja de cálculo existente, donde les indiqué marquen la celda B de bueno 6. Entonces, si tienes una hoja nueva que ni siquiera debe tener el título, elimina la hoja y vuelve a hacer el proceso en la hoja correspondiente. Bien. Ahora, en base a esto, ¿ya? En base a esto, ya podemos nosotros pensar en un pequeño panel de control con gráfico y con segmentador, ¿ya? Solamente les voy a robar un par de minutos para que vean cómo inserto el gráfico ya teniendo la tabla dinámica. En la tabla dinámica nos ubicamos cualquier celda de ella y vas a ir a la ficha o pestaña analizar, como tengan ustedes dependiendo su versión de Office. Bien. Y en este caso, vamos a ubicarnos en analizar más o menos por el lado derecho, donde yo tengo la opción de gráfico dinámico. Muy bien. Si aquí le indicamos gráfico dinámico, esto se les va a hacer muy familiar a los gráficos básicos de Excel, donde miras las categorías, lado izquierdo, subcategorías, parte superior derecha, y lo que es la vista previa. Bien, lo que es la vista previa. Muy bien. Entonces, por ahora, le voy a dejar un gráfico de columnas. 1, 2, 3, el cuarto modelo de columnas que es agrupada 3D, y le voy a indicar aceptar. Para que ustedes se den cuenta, teniendo lo que es tu tabla dinámica, sin mayor problema, sacas el gráfico. Bien, analizar, gráfico dinámico, le dejamos por ahora de columnas, cuarto modelo, y aceptamos. Ahí está nuestro gráfico dinámico. Dinámico, ¿por qué? Como les indiqué hace un momento, todo da la apariencia de un gráfico básico, elemental, pero aquí tienes vendedor y producto. Si tú despliegas, bien, si tú despliegas, mira, ahí está tipo filtro, filtro básico, lo que nosotros tenemos para trabajar. Muy bien. Una consulta, profesor. Y en caso, digamos, que no tenga en las pestañas una de las herramientas, ¿cómo es esa parte para agregar? Necesariamente cuando tú ya tienes una tabla dinámica, necesariamente sea la versión de Office que tengas, te tienes que adecuar a los nombres, y si es pestaña o es ficha, tienes que Ya, mirar en analizar o en diseño. ya, Necesariamente lo si es que tienes que no tener. tengo, para agregarlo hay una parte, para Esto no agregar, se, digamos, esto no se o agrega. sea, no, para activarlo, o sea, para hacerle el check. Se va una, Acá no se hace ningún check. Estas dos opciones salen siempre y cuando tú estés dentro de la tabla dinámica. Esto no es como activar una ficha tipo programador o desarrollador. Eso recién tiene la idea de activar un check. Entonces, estos dos, si yo estoy fuera de lo que es la tabla dinámica, nunca voy a ver esas dos. Por eso les estoy mencionando, ustedes tienen que estar dentro de la tabla dinámica
para poder acceder a lo que es analizar y diseño. Estas no se activan mediante un check. Tienes que No, yo no me, verificar que no me estés dentro de refiero la a tabla eso, dinámica. sino me refiero que a veces cuando no hay una, por ejemplo, no hay una pestaña donde dice vistas, o por ejemplo como macros o otra cosa que se activa una parte, no se me olvida, a ver, se Lo activa que estás una, hablando es algo de configuración del propio Excel. Eso se hace desde la ficha archivo y tienes que buscar opciones. Viendo qué vayas a hacer, desde ahí esa ventana tienes que trabajar, pero eso es diferente. Ahí trabajas complementos. ya, ya profesor, gracias. Bien. A ver, bueno, por ahora el tiempo nos ha vencido. Bueno, lamentablemente si alguien tiene una versión de Office diferente, en línea de Office literalmente, ojo, desde el Office 2010 hasta el Office 2021 encontramos las mismas opciones, diferentes nombres o posiciones. Eso es lo único. Pero si tenemos una versión gratuita de Office o tenemos el trabajo desarrollándolo a nivel de la cuenta de Gmail a través de la hoja de cálculo de Google, obviamente pues es un entorno diferente. El curso está pensado literalmente para lo que es el uso de Microsoft Office tal cual. Versiones, como les digo, 2010, que ya es antigua, hasta la 2021, simplemente es adecuación. Pero si tienen una versión diferente, gratuita, un Office libre, obviamente es distinto. Y en ese entorno no todos los participantes pues estamos ubicados. Ahí lo recomendable, como la sesión anterior les indiqué, de preferencia es que para la máquina que estén trabajando traten de conseguirse una versión de Office de la mejor manera posible. Una versión de Office 2016-19 va a ser mejor para poder trabajar y ubicarse, no solo en este curso, sino en otros cursos que puedan ustedes desear llevar. Bien, entonces por ahora vamos a dejar hasta ahí nuestro ejercicio. La próxima sesión que tenemos que hablar algo de códigos, vamos a terminar este ejercicio. Vamos a ver también el de tablas dinámicas 2.1, que es para armar un panel de control un poquito más elaborado. Muy bien, entonces vamos guardando este archivito y por el día de hoy va a ser todo. Que tengan todos buenas noches. Hasta nuestra próxima sesión el día sábado.